Bien, pues con respecto a los ejercicios de software había tres versiones. La primera versión decía: Marco evaluó el trabajo de Pedro con un 6. Entonces yo lo voy a hacer en notación lineal, se podía hacer en lineal o se podía hacer con grafos. El verbo sería evaluar. El agente es Marcos. Eso se hizo en el pasado. Lo que evaluó fue el trabajo de Pedro. Y le puso un 6. Esa podría ser, por ejemplo, una representación para la primera versión del ejercicio. La segunda versión del ejercicio dice: para probar hay que pensar. Ahí hay escondida una condicional. Está diciendo que, bueno, me he encontrado una resolución bastante interesante que le da la vuelta a lo que yo tenía en la cabeza y la he puntuado bien. Pero la idea que yo tenía en la cabeza era que si se piensa, entonces se aprueba. Quien piensa, aprueba. Entonces, como está esa estructura condicional, pues sería. Sería eso de ahí. Si quisiesen, la mayoría de vosotros me ha indicado qué es lo que se aprueba, pues entonces se podría poner que lo que se aprueba es el examen. El examen, la asignatura, lo que sea. Y la resolución así interesante que he mencionado antes consiste en darle la vuelta a este sí, entonces. Aquí estoy diciendo que si se piensa, se aprueba, pero en realidad lo que sí es cierto es la relación inversa. Es decir, quien ha aprobado, entonces ha pensado. Se puede afirmar con toda seguridad. Si una persona ha aprobado, entonces ha pensado. Simplemente al revés. La idea que yo tenía en la cabeza inicialmente era esta, que si se piensa, entonces se aprueba. Y por último, la tercera versión del ejercicio dice: Marta se pregunta si su programa es correcto. Pues, perdón. Marta se pregunta. Se pregunta significa que Marta pregunta a sí misma. Por tanto, sería
interesante poner que el receptor de la pregunta es la misma Marta. Y lo que se pregunta es si su programa es correcto. Aquí muchos habéis utilizado el verbo ser, vale, no hay problema. Pero si lo que voy a representar es la asignación de un atributo a un elemento, entonces simplemente con poner el enlace atributo entre esos dos elementos me bastaría, no hace falta el verbo ser. Así que sería pro... Bueno, como dice su programa, pues podríamos ponerlo el poseedor, que es Marta, y lo que comentaba yo de atributo, correcto. Esa sería una representación.